celular. Hoy contemplamos al Señor glorioso que sube al cielo. La Iglesia celebra el misterio y mira a su Señor que retorna al Padre. La humanidad del Verbo está sentada a la derecha de Dios y para nosotros se hace la esperanza de llegar un día a donde llegó Cristo. Pueblos todos aclamen al Señor, con gritos de júbilo. Pueblos todos aclamen al Señor, con gritos de júbilo. Aplaudid y cantad alegres al Señor. Él es el gran Rey que gobierna todo el mundo. Pueblos todos aclamen al Señor con gritos de júbilo. Pueblos todos aclamen al Señor con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, celebramos hoy la ascensión del Señor. Él, hombre como nosotros, ha sido glorificado con Dios para siempre. Y con Él nuestra débil condición humana forma parte ya de la vida divina. Hoy contemplamos gozosamente a Jesús, que es camino, verdad y vida. Le damos gracias por su amor fiel hasta la muerte, y porque ahora vivo para siempre nos acompaña y nos da la mano para caminar. Con su mismo amor anunciemos con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir su buena noticia. En silencio, preparémonos para celebrar esta Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantemos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Todos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Delia Miramontes, Evita Franco, Mireya Ocando, por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, Jesús Alfonso Lugo Saucedo. Pedimos por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Encomendamos para su eterno descanso a Ignacio Alberto Jiménez González en su 14º aniversario, difuntos de la familia Rizo Torres, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Rodríguez Alvarado, Sergio Franco, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Pongamos ahora nuestros ojos en Jesús, nuestro hermano, nuestro Señor. La palabra de Dios hoy nos invita a mirar hacia Él, a sentirnos unidos a Él, a desear hondamente vivir su vida. Jesús sube al cielo, Jesús es glorificado a la derecha del Padre y nos deja la misión de anunciar el Evangelio a todos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Cantemos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. De pie. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Veo a algunas personas de pie. Si me alcanzan a oír hasta afuera, aquí en esta capillita hay sillas y pueden sacarlas y ponerse aquí. Si no, ahorita les van a llevar unas sillas de fierro, pero afuera casi no se oye, por eso seguramente no me van a oír. Pero bueno, si no, invitarles a que pasen adentro. El templo todavía tiene lugares a los lados, ahí pueden ubicarse. Bien, estamos celebrando la ascensión del Señor, la fiesta de la ascensión, que según nos dice la Escritura, sucedió como acontecimiento 40 días después de la Pascua. 40 días después de la resurrección de Jesús celebramos esta solemnidad. ¿Y qué es la ascensión? Es otra forma de celebrar la Pascua. En la Pascua celebrábamos la exaltación de Jesús como Señor de la vida, y ahora celebramos al Señor glorificado a la derecha del Padre, recibiendo todo honor y toda gloria como le corresponde, como Hijo amado del Padre, como Verbo eterno encarnado que ha cumplido su misión. Por tanto, esta fiesta no debería llamarnos a la tristeza ni a la nostalgia, porque algunos se ponen tristes en esta fiesta. ¿Por qué? Jesús se fue, nos dejó solos, estamos huérfanos, nos sentimos abandonados. Nada de eso, de ninguna manera. Ni solos, ni huérfanos, ni abandonados, ni tristes, ni nostálgicos. Es una fiesta de alegría, de triunfo. Es una fiesta de regocijo, donde tenemos que mirar a Jesús, que ha llegado a su meta, porque efectivamente Jesús salió del Padre y sin dejar el cielo vino a la tierra, cumplió con su misión cabalmente y por eso fue resucitado. Significa que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, y con su resurrección y con su ascensión al cielo, el Padre está reconociendo la labor que Jesús ha realizado entre nosotros, Salvador del mundo y de los hombres. La misión que el Padre le encomendó a Jesús ha sido cumplida a cabalidad, ha sido cumplida totalmente. Y por eso ahora Jesús, así como sin dejar el cielo vino a la tierra, ahora sin dejar la tierra vuelve al cielo. ¿Cómo puede ser eso? Eso lo puede hacer Dios, porque Dios está en todo lugar, Dios está en todas partes. ¿Por qué no nos deberíamos sentir tristes? Porque alguien puede decir, es que Jesús ya no está entre nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es ahora donde entra la fe. La fe es la que tiene que entrar para hacernos sentir la presencia de Jesús entre nosotros. Jesús no se ha ido para alejarse, sino se ha ido para acercarse. Curiosamente, aunque resulte paradójico, así es. La ascensión de Jesús al cielo es su desaparición visible de entre los hombres, para que comience a ser ahora presencia invisible en la comunidad cristiana. Se hace realidad lo que dijo Jesús: donde dos o más estén reunidos, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es importante, ¿eh? Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús entonces está presente, por ejemplo, ahora que estamos reunidos en su nombre.
Es la presencia del Señor resucitado y glorificado, que ahora es invisible, pero no por ello menos verdadera. La presencia de Jesús en la comunidad cristiana, la presencia de Jesús en su iglesia. Nos dice el libro de los Hechos que Jesús les dijo a los discípulos: no se alejen de Jerusalén, aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les había hablado. Dentro de pocos días serán ustedes bautizados en el Espíritu Santo. Cuando estaban ahí reunidos, los discípulos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Los discípulos, preocupados por cosas tan sin importancia como restablecer el poderío de Israel, y Jesús hablándoles de cosas tan importantes, tan relevantes. Jesús les responde con mucha paciencia: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos, testigos del resucitado. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, y está ligada íntimamente a esta celebración, porque cuando Jesús asciende a los cielos, ¿a quién creen que le queda la tarea de anunciar el Evangelio? A nosotros. Alguien podría decir: pues ahí yo veo que se lo deja a los apóstoles, Padre. Pues los apóstoles, en representación nuestra, reciben la tarea de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, ser testigos. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Alguien podrá decir: Padre, yo no salgo ni de mi casa por la pandemia y usted quiere mandarme a los últimos rincones de la tierra. ¿Saben cuáles son los últimos rincones de la tierra? Ahí donde ustedes están. Ahí donde ustedes están. Yo no salgo de mi casa, Padre. Pues ahí es donde Jesús me manda a predicar el Evangelio. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Ay, ¿cómo voy a predicar el Evangelio a mi esposo o a mi esposa, Padre? Yo no estudié para eso. No se ocupa haber estudiado para anunciar el Evangelio. Ser testigos de Jesucristo y ser testigos del Evangelio, ser testigos de la resurrección, significa vivir nuestra fe cristiana en la vida cotidiana. Orar juntos, trabajar, ayudarnos, comprendernos, perdonarnos. Yo creo que no les voy a decir nada que no sepan ustedes, pero hay personas que en este tiempo de pandemia vienen al confesionario y dicen: ay, Padre, qué difícil se me ha hecho la pandemia. Y les digo: sí, ¿verdad? Es que es un tiempo de crisis económica. No es por eso, Padre. Ay, la convivencia con mi esposo, no lo aguanto, siempre se iba, pero ahora lo tengo ahí todo el día. Bueno, hay esposas que me dicen, ¿verdad? Ahí está, anunciar el Evangelio significa sobrellevarnos, comprendernos, perdonarnos y obviamente ser muy prudentes. Me decía una señora: Padre, ya me quedaba sola y hacía mi quehacer, pero ahora llega mi esposo y hasta me dice cómo hacer la comida si tengo 40 años dándole de comer. Bueno, hasta esas pequeñas cosas pueden crear un problema, pueden hacer una crisis en la familia. Anunciar el Evangelio es tenerse paciencia, sobrellevarse, perdonarse, comprenderse. Es que a veces pensamos que anunciar el Evangelio es saberme el Evangelio de memoria e ir de puerta en puerta. No, vivir las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana. Los que están yendo a trabajar, pues en el trabajo, en la solidaridad, en el apoyo, en la ayuda mutua. ¿Cuántos compañeros en este tiempo en el trabajo desanimados, desalentados, desorientados, deprimidos? Me ha impresionado que he platicado incluso con jóvenes en este tiempo de pandemia. Una vez me decía un joven: Padre, yo he llorado mucho en este tiempo de pandemia, porque estoy lejos de mi casa, porque mi familia no está aquí. Otro joven me decía: Padre, me siento deprimido. Y yo agradezco que me tengan la confianza de decirme esas cosas, porque al final es parte de lo que nos está pasando. Nos sentimos heridos, lastimados por la pandemia,
Y ahí es donde todos tenemos que entrar para darnos una palabra de aliento, para captar al que está triste, para captar al que está desanimado. Vivir el Evangelio es eso, ser imagen viva de la misericordia del Padre en el mundo, que tanto necesita de la misericordia de Dios. ¿Cómo nos hace falta un abrazo? ¿Cómo nos hace falta un abrazo? Ayer vino a traerme una invitación para su ordenación sacerdotal, que va a ser dentro de una semana, un exalumno mío. Me daban ganas de abrazarlo, pero vi que él me saludó así nada más con el puño, y yo dije, está bien, porque es tiempo de cuidarnos. Yo no quiero ser motivo de contagio, pero ¿cómo nos hace falta sentir el abrazo de los demás, pero sobre todo el abrazo de Dios, el abrazo del Padre? ¿Y saben quién hace presente el abrazo del Dios misericordioso, de Dios amor? Nosotros. Cuando nos preocupamos de los demás, cuando compartimos nuestro pan con el que menos tiene, cuando somos solidarios. Eso es vivir el Evangelio. Se harán mis testigos hasta los últimos rincones de la tierra, pues los últimos rincones de la tierra están allí en su casa, están allí en su trabajo, están allí en su cuadra, está ahí en su familia, con los suyos. Eso es. Y al final dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos, que Jesús, después de darles esas instrucciones, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Nosotros pensamos, pues, a veces demasiado localmente en esta ascensión del Señor. Claro, el Señor ha sido glorificado, ha sido llevado a la derecha del Padre. Pero ¿saben quién iba con Jesús cuando Jesús ascendió a los cielos? Nosotros, porque Jesús llevaba nuestra naturaleza humana glorificada, claro, para poder estar ahora con el Padre. Pero entonces, por eso decíamos en la oración inicial de esta misa, nosotros que somos su cuerpo, aspiramos a llegar allá donde Él, nuestra cabeza, ya llegó. Es la victoria de Cristo, es la glorificación de Jesús, pues también nosotros tenemos que poner la mirada allá donde es nuestra meta. Nuestra meta es el cielo, no la tierra. No vamos a vivir aquí para siempre. Preparémonos para llegar a esa meta. Si sabemos la meta, tenemos entonces que recorrer el camino para llegar a esa meta. A veces parece como que no sabemos cuál es nuestra meta, porque a veces nuestra meta está en el cielo, pero agarramos camino para otro lado. Hay que darnos cuenta, si nuestra meta es el cielo, pues vamos dirigiendo nuestros pasos hacia allá. Nuestra vida aquí un día se va a acabar. Aunque no lo creamos, un día se va a acabar. Preparémonos para la vida definitiva, la que nos espera después de esta vida. Jesús nos está esperando. Y dice la Sagrada Escritura que se sentó a la derecha del Padre. Eso significa que es reconocido en igualdad, porque cuando alguien se sienta a la derecha de una persona, significa que es reconocido, que es honrado. Jesús es honrado y reconocido ahora por el Padre. El Padre reconoce la obra de su Hijo en favor de la humanidad entera. Y nos dice al final la Escritura que mientras miraban al cielo, pues Jesús ya se fue, ascendió, se desapareció, y ellos se quedaron con mucha nostalgia, con mucha tristeza. Vienen unos ángeles y les dicen: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. No es tiempo de quedarnos mirando al cielo, es tiempo de trabajar, de comprometernos a transformar la tierra en la que el Señor nos ha puesto. Y vaya que necesita de nosotros, vaya que es necesario que actuemos en un mundo lastimado, como decía, en este tiempo de pandemia, pero también por todas las lacras y problemas que vivimos en la vida cotidiana y que no necesito repetirles porque ustedes los conocen mejor que yo. Violencia, inseguridad, corrupción, delincuencia, situaciones que nos laceran como sociedad y por las que tenemos que trabajar mucho. Si la sociedad está mal, nosotros tenemos que trabajar para que la sociedad que está enferma mejore. Porque ¿quién forma la sociedad? Las familias. La sociedad no existe. La sociedad como ente de razón existe, pero no existe como algo real
a menos que existan los individuos que la forman. ¿Quién es la sociedad? Nosotros. Cuando decimos la sociedad anda mal, pues es que nosotros andamos mal, es que las familias andan mal, es que hacen falta valores, hacen falta principios, es que Dios ha dejado de estar en el centro de nuestros corazones. Por eso tenemos que restaurar de nuevo la vida social. Se dice que el tejido social está roto o está por lo menos muy dañado. ¿A quién le tocará recomponerlo? A todos, pero especialmente a nosotros los cristianos que hemos recibido esa tarea de Jesús. Somos ahora los que tenemos que llevar el Evangelio a los demás, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la caridad, el Evangelio de la gracia a los hermanos. Entonces, en este día, dos cosas que no se nos olviden: mirar a Jesús glorificado, que nos tiene que llenar de alegría, el que haya recibido Él todo honor, toda gloria, como merece, como Hijo amado del Padre, por habernos salvado, por haber entregado su vida por nosotros, pero al mismo tiempo recordar que su ascensión al cielo no es alejamiento, sino más bien más cercanía con cada uno de nosotros, porque ahora está presente, pero de otra manera, de forma invisible, y por tanto más cercano a nuestro corazón, más cercano a nuestra vida, y nos ha dejado un compromiso muy firme: anunciar el Evangelio. Lo dice en el Evangelio que escuchamos cuando Jesús le dice a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es lo mismo que acabamos de escuchar en la primera lectura. Predicar el Evangelio a toda criatura significa que nadie de las personas que conocemos y que encontramos se quede sin oír el mensaje de salvación, que a veces se lo podremos dar con palabras, pero otras veces tendremos que dárselo con nuestra vida, con nuestras obras, que es más testimonio todavía vivir el Evangelio que simplemente predicarlo con las palabras. Hay que hacerlo de las dos formas, pero especialmente testimoniarlo diariamente. El Señor nos ayude pues a celebrar esta solemnidad con gozo, con alegría, pero también con el compromiso de vivir cada día mejor nuestra fe cristiana. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti, Señor Jesús, sentado a la derecha del Padre, mediador nuestro que vives para siempre intercediendo por nosotros, dirigimos nuestras súplicas diciendo: Cristo resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que alcance la unidad que quiso para ella su fundador, y fiel a su misión, anuncia el Evangelio a toda criatura. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que Dios les conceda ejercerlo con justicia y espíritu de servicio. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los enfermos, para que el Padre que glorificó el cuerpo de su Hijo, cure también los dolores de nuestra carne. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que espere sin desfallecer la venida del reino y viva siempre en la unidad de la Iglesia. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Jesús, que para manifestar la maravilla de tu majestad subiste al cielo ante tus apóstoles, concédenos la ayuda de tu bondad y según tu promesa permanece siempre con nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre.
de los hombres. Cantemos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. De pie. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, ese sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por ese santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar, como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos ahora nuestra oración al cielo, donde está Jesucristo glorificado. Tal como Él nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión haremos, como de costumbre, una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse, tomando su distancia, poniendo gel en sus manos. Recuerden, en cuanto reciban la comunión, hay que llevarla a la boca delante del ministro, por favor. Invitados por el Señor, acerquémonos a recibir el cuerpo de Cristo, que nos nutre y nos anima a perseverar en la caridad fraterna.
Señor, sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, buen es el Señor, dichoso quien se goza. Venid, gustad, buen es el Señor, dichoso quien se agradeced al Señor, glorifiquemos su nombre. Venid, gustad, bueno es el Señor, dichoso quien se arroja. Venid, gustad, bueno es el Señor, dichoso quien se al Señor, Él libra de su rostro. Venid, gustad, buen es el Señor, dichoso quien se arroja. Venid, gustad, buen es el Señor, dichoso quien se Antes de terminar nuestras celebraciones, voy a pasar unos avisos. Cuando comenzó la pandemia, dejamos de llevar la comunión a los enfermos por una cuestión de prudencia pastoral. Existía el alto riesgo de contagio y por eso, para no llevarles el virus a los enfermos o a los ancianos, dejamos de llevar la comunión. Ahora que el riesgo ha bajado, ya son varios los enfermos que han solicitado de nuevo la comunión en su casa. Por eso queremos pedirles que quienes tengan enfermos o ancianos en su casa, que no pueden salir y que deseen que les llevemos la comunión a su casa, que nos lo hagan saber, dejando sus datos en la sacristía o en la notaría. ¿Qué datos necesitaríamos? Nombre del enfermo, domicilio y teléfono, para poder llevarle la comunión en cuanto sea posible. Mayo es el mes de María. El Papa nos invita a rezar el Santo Rosario y pedir a la Santísima Virgen María por el fin de la pandemia. Los invitamos pues a rezar el Santo Rosario personalmente o en familia para pedir esta gracia. Ante la posibilidad de volver a clases presenciales en las escuelas, de hecho algunas escuelas ya están teniendo clases, estamos pensando en la ya próxima reapertura del catecismo infantil en nuestra parroquia. Cuando los niños empiecen a asistir de nuevo a la escuela, será la señal para reiniciar los cursos de catequesis. Los estaremos informando de ello. Con motivo de las próximas elecciones, los obispos de la provincia de Guadalajara, si alguno no sabe qué es una provincia, pues son las formas de organización de los obispos en México. La provincia de Guadalajara abarca todas las diócesis alrededor de Guadalajara: Ciudad Guzmán, San Juan de los Lagos, Zacatecas, Colima, Autlán. Los obispos de la provincia de Guadalajara han publicado un mensaje para todos los fieles que en síntesis dice esto: nos ponen en guardia frente a los políticos que no quieren servir sino servirse de la política y de los ciudadanos para lograr sus intereses.
Hay que votar por quienes consideremos más honestos, capaces, con convicciones y principios y que se identifiquen con los valores y aspiraciones de nuestro pueblo, sobre todo los valores de reconciliación, paz, oportunidades de educación para todos, fuentes de trabajo, etc. Es responsabilidad de todos los ciudadanos la construcción de una sociedad democrática y participativa, nos dicen los obispos, en la tarea de reconstruir el tejido social tan dañado por la división, por la violencia, por el crimen organizado, por la pandemia, por la falta de trabajo. Participar con el voto es un compromiso de conciencia, nos dicen nuestros obispos. Es muy importante. Hay personas que dicen, yo no voy a ir a votar, al cabo nada cambia. Bueno, pues tenemos un grave deber de ejercer el voto. Si queremos una democracia que edifique instituciones sólidas, que están siendo tan atacadas, que mantengan su autonomía y estén por encima de la voluntad personal de los gobernantes, es necesario que vayamos a votar. Y también hay que entender que la democracia implica que la soberanía la tenemos los ciudadanos, no los gobernantes. Demos, kratos, significa el poder del pueblo. Así que nosotros tenemos que hacer valer nuestra voz, especialmente en las elecciones. Sobre todo, que hagamos entender a quienes nos van a gobernar que deben respetar la división de poderes y las instituciones que son parte de la democracia, además de respetar el Estado de Derecho. Por último, dicen nuestros obispos, la participación ciudadana no se termina con el voto, que alguien diga, ya voté, ya no me estén molestando. Es muy conveniente que supervisemos, vigilemos y controlemos a quienes fueron elegidos para que cumplan con lo que prometieron. Solo una formación cívica firme construye una verdadera sociedad democrática. Y después de las elecciones habrán concluido las campañas. Aquí seguiremos con los mismos problemas. Así que hay que superar las divisiones que crean los partidos, porque solo unidos podremos superar los problemas que tenemos. Bueno, son algunas reflexiones que nos hacen nuestros obispos, que creo que son válidas y también debemos tomar en cuenta. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar nuestra celebración. En la mesita del centro pueden encontrar unas hojitas del apostolado de la oración, son gratuitas, pueden llevárselas. Tenemos las del mes de abril, que casi nadie se llevó, y las del mes de mayo. Son una ayuda para hacer oración a través de unas intenciones que tiene el Santo Padre para toda la Iglesia. Les invito a tomar una de esas hojitas y llevársela, o las que necesiten para su familia, para sus conocidos o para sus vecinos. Vamos a concluir nuestra celebración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición solemne en este día de fiesta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de sus bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo sentado a la derecha del Padre les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir según su promesa que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Mi alma glorifica